muchas veces no es que tengamos una sola herida. No. O sea, luego tenemos todas. Vamos teniendo una combinación ahí exótica muy... Sí. Las emociones no gratas en ocasiones son difíciles de gestionar. De pronto el miedo, el enojo, la frustración, la tristeza, se van convirtiendo... Hay una infinidad de maneras de vincularte, ¿no? Claro. A partir de ciertas heridas. Hasta el amigo que le mandas el mensaje y si no le contestas en el momento, es porque seguramente no somos tan amigos. Sí, claro. ¿Cómo qué conductas tú crees que son como las más comunes que puedan fomentar una herida en una persona? Vamos a hablar un poquito de esto de los estilos de apego. ¿Cuáles son los más comunes? Saludable no quiere decir ausencia de problemas. Exacto, no. Porque muchos he escuchado y visto que se cree esto, ¿no? De que, ay, es que es saludable, es sano, bueno, porque hay ausencia de problemas. No. Y no, nuestra mente está configurada para eso, ¿no? Quiere resolver. Claro. Quiere un principio y un final, como sea, pero lo necesita. Entonces, nuestra mente nos va, y a veces por eso decimos hay que trabajar mucho nuestra mente porque nos puede jugar en contra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transparentemente Podcast. Estoy muy feliz de que me acompañen en un episodio más. Hoy nos acompaña una gran amiga y psicóloga, experta en el área de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues me enorgullece poder tenerla aquí y poder compartir un tema que pues está muy en tendencia, pero también es un tema que abarca muchas de las áreas de la psicología. Y una de ellas es la cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué mejor que ella para hablar de este tema conmigo y que les queremos compartir? El nombre de mi invitada es Gaby Ruiz. Bienvenida, Gaby, una vez más a tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy contigo. Gracias. ¿Quieres platicarles un poquito de pues lo que haces en el día a día aquí a nuestros invitados para que te conozcan un poquito más? Sí, bueno, tengo una formación aparte de mi formación en terapia cognitivo-conductual, que tengo una maestría en eso. Tengo una especialidad en psicología forense, una especialidad en psicoterapia de pareja, en salud mental y familia, como a grandes rasgos. Sí. Trabajo para el Poder Judicial. Y doy terapia de clínica de manera privada. Para quien esté buscando consulta en el área de cognitivo-conductual, aquí está mi recomendación, ampliamente recomendada. Muy bien, pues hoy vamos a hablarle acerca de un tema que les decía, que está muy en tendencia, que es los adultos heridos. Creo que hemos escuchado mucho acerca de las heridas de la infancia, mucho por ahí en redes sociales, muchos temas muy aterrizados, otros muy distorsionados, pero también pues hay que hacer un poco más conciencia acerca de este tema, ¿no? Porque se cree mucho que las heridas o que los estilos de apego de los adultos pues se crean justo en esta etapa, ¿no? En la adultez. Pero la verdad es que pues venimos de crear en nuestras infancias mucho estos apegos y que nos vienen formando desde bebés, ¿no? Mucho cómo nos desenvolvemos con nuestros cuidadores, con nuestros padres, entonces de ahí es justo como aprendemos a relacionarnos y ya se empieza a desarrollar pues un buen desarrollo o a veces con estas ciertas heridas, ¿no? Que a veces vienen a repercutir ya un poco más o se hacen un poco más presentes en la adultez. Entonces, pues bueno, realmente creo que también se cree mucho que solamente quien tienen infancias un poco como difíciles, por decirlo de alguna manera, desarrollan heridas en la infancia y que repercuten en la adultez, pero pues no es así. Sabemos también que
pudiste haber tenido una infancia muy normal, aparentemente hablando en rangos, pero aún así tener ciertas heridas, ¿no? Que a lo mejor no se desencadenaron en la infancia, pero sí vienen y se desencadenan a lo mejor en otra etapa de la vida, ya sea en la adolescencia o también pues puede ser que en la adultez. Cuéntame, ¿tú qué opinas, mi querida Gaby? ¿Crees que las heridas siempre son desde la infancia? Sí, se van gestando en las primeras etapas de desarrollo, generalmente a partir de la percepción que como niños vamos construyendo de ciertas conductas que nuestros cuidadores primarios, que son nuestros padres, tienen para con nosotros, ¿no? Hay diferentes tipos de heridas y diferentes niveles de heridas también, ¿no? Esto que de pronto, no sé si te ha tocado o les ha tocado a las personas escuchar como de por qué si dentro de una familia a lo mejor todos los hermanos vivimos de la misma manera, tuvimos lo mismo, algunos gestamos ciertas heridas y otras, ¿no? O vemos como cierta manera de cierta dinámica y forma de vivir de una manera que a lo mejor no es tan dolorosa para uno y para el otro puede ser sumamente compleja, ¿no? Entonces, sí influye mucho la percepción que vamos teniendo de la dinámica familiar y cómo vamos viviendo cada una de las experiencias que nos constituyen al final del día como individuos, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las heridas se van de cierta manera, digo porque vamos acumulando a lo largo del camino, pero muchas de las heridas que después cuando somos adultos repercuten de cierta manera en la manera en cómo nos vinculamos en diferentes tipos de relaciones, pues vienen desde la infancia, ¿no? Desde cómo percibimos y vamos distorsionando ciertas situaciones también. Claro. ¿Cómo definirías tú una herida emocional de la infancia? Creo que tiene que ver con la manera en cómo procesamos ciertas situaciones. Cuando somos pequeños, vamos aprendiendo a identificar nuestras emociones, ¿no? Que muchas veces, si tenemos suerte y nuestros padres un poco más de conciencia, entonces nos empiezan a mostrar toda la gama de emociones que podemos llegar a experimentar. Y en otras, pues conocemos las básicas, ¿no? 5 básicas y listo, vámonos. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Muchas veces, al aprender, empezar a identificar emociones, podemos empezar a confundirnos, ¿no? Y después hay situaciones, entonces, que de cierta forma pueden generarnos ciertas emociones no tan gratas o placenteras, que como niños nos puede costar trabajo gestionar, porque en primera estamos descubriendo las emociones y muchas veces no nos enseñan a gestionar las emociones, sino lo vamos aprendiendo a partir de lo que observamos de nuestros padres, ¿no? Cómo ellos van manejando ciertas emociones o de nuestros cuidadores principales o de los adultos que nos rodean, como que vamos observando y aprendiendo desde ahí cómo manejar ciertas situaciones. Pero generalmente las emociones no gratas en ocasiones son difíciles de gestionar. Si como adultos nos cuesta trabajo, pues de niños es aún más, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de emociones como puede ser de pronto el miedo, el enojo, la frustración, la tristeza, se van convirtiendo en emociones que aunado a lo mejor a situaciones como el abandono o el rechazo o la humillación, pues van generando heridas que de adulto nos llevan a otros espacios en la manera en cómo nos relacionamos o nos vinculamos. Justo ahorita que mencionabas esto de los padres, recuerdo mucho como que se cae, bueno, que es algo que yo he visto mucho en consulta y también me ha tocado ver en ejemplos que tengo, digo yo no soy mamá, pero lo he visto,
en cómo se cae muy fácil en la invalidez de la emoción, como mencionabas, como el miedo, el enojo, o sea que a veces son como emociones que se les da una connotación negativa, y digo se les da porque yo soy de la idea que no hay una emoción mala. Claro. Toda emoción viene y nos muestra algo interno que hay que trabajar o que pues se ha venido como desencadenando desde estas primeras etapas, pero como es muy triste. Lo digo triste porque en lugar de fomentarle al niño como que identifique sus emociones y ayudarlo a gestionar de una manera correcta, tanto como estas emociones que no son tan placenteras o no tan buenas, como las buenas también, o sea, y saber gestionar y saber cómo resolver sea lo que se esté viviendo. Algo que a mí me gusta mucho también decir cuando estoy en consulta, o a veces que me ha tocado dar como pláticas o conferencias y así, que se ve mucho que los padres dicen, no, o sea, yo soy capaz de dar la vida por mis hijos. Totalmente de acuerdo, qué padrísimo. Pero ¿cuántos de esos papás no antes toman terapia, antes de ser papás? Como para poder paternar desde otro lugar, desde un mejor lugar, porque todos venimos así, o sea, haciendo como que la resolución de los problemas de otro y así sucesivamente, y les vamos cargando como esta parte a los hijos inconscientemente muchas veces, otras veces sí lo hacen consciente, pero simplemente no se dan el espacio, ¿no? Para trabajarlo. Entonces creo que es mucha la importancia. Yo creo que ser papá y mamá es un gran rol, sí, un gran trabajo, pero también no solamente como en el educar, sino yo creo que todo esto también, lo emocional, lo mental, la salud mental que le podemos dar a nuestros hijos, pues es como muy crucial, ¿no? En sus crecimientos. Entonces, ¿tú por qué crees que hay muchas personas que les cuesta reconocer que tienen heridas? No creo que sea un tema de pronto fácil, ¿no? de tratar. Creo que justamente porque duele. Sí. ¿No? Y no es el juzgar la labor que hacen los padres. Creo que nos dan lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Claro. Y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Finalmente, ellos también pues van cargando lo propio, sí. ¿No? Sin embargo, algo muy importante que mencionas es esta parte de la salud mental y el autoconocimiento. La realidad es que es muy reciente el que la gente empiece a hacer conciencia sobre el autoconocimiento. Creo que antes no había tanta apertura a esto, ¿no? Entonces, sí creo que es muy complejo el integrar todo el dolor que de pronto en ocasiones de manera inconsciente se gesta dentro de nosotros y que además se manifiesta como un mecanismo de defensa que nos integra como nuestra personalidad, ¿no? Al final del día una herida es eso, ¿no? Es como un mecanismo de defensa que tiene una función que nos permite manejar ciertas situaciones que en ocasiones no son tan sencillas de observar de manera consciente, y entonces nos permite solamente reaccionar ante ciertas situaciones que suceden, ¿no? Entonces creo que desde ahí es la dificultad que existe para voltear a ver las heridas que podemos llegar a tener. Sí, como mencionabas, bueno, no es con un asunto de juzgar a nuestros papás, no para nada, porque pues como dices, ¿no? Ellos también han estado como tratando de sobrellevar lo propio, lo suyo, y pues igual de generaciones atrás, pero
creo que muchas personas sí se cuelgan de esto, ¿no? De que Sí, es claro. que es culpa de mis papás y esto y lo otro y toda la vida así sin querer hacerse cargo de lo suyo. Entonces, si no se trata de señalar solamente, yo creo que está muy padre ya cuando logramos hacer consciente esta parte de las heridas, que oye, ¿sabes qué? Es que sí siento que estoy batallando con algo y no solamente señalar, sino ya una vez que entendemos de, ok, mis papás, voy a tratar de entender su proceso, porque pues, ellos hicieron lo que pudieron y también que estaba como mucho el tabú de la salud mental y de Claro. no trabajarse, no tratarse. Entonces, bueno, ok, ya, cambia la página, ya no se pudo con ellos, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Tomar esta responsabilidad. Y una vez que se hace conciencia, pues está padrísimo también, porque ya tienes tú la elección de cambiarlo, de corregirlo. Yo estoy mucho de la idea también, o sea, si no cambias algo, al final de cuentas lo estás eligiendo, ¿no? Entonces, si Exacto. estás inconforme con esta parte de que sabes que te estás vinculando desde un lugar inseguro, desde un lugar que no se siente bien, entonces hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de las heridas más comunes. Sí. ¿Cuáles son? Generalmente hay 5, que son las que, como las más conocidas científicamente, ¿no? Que pueden nombrarse de diferentes formas, ¿no? Que es el rechazo, el abandono. Bueno, hablemos esta parte, primero vamos desglosando, ¿no? Una. El rechazo es igual a la insuficiencia, ¿no? Esta sensación que aparece del miedo a perder el control sobre las cosas o el miedo a sentir que no valemos lo suficiente para el otro, ¿no? En ocasiones, este tipo de herida en los niños se va gestando, por ejemplo, cuando les cuesta trabajo integrarse con otros niños, ¿no? Cuando les cuesta trabajo establecer relaciones de amistad con sus iguales. Y de adultos, pues podemos entonces llegar a vincularnos en relaciones de pronto en las que podemos ser muy dependientes del otro y necesitar de manera constante la aprobación. Entonces son estas personas que por temor justo al rechazo tienden a ceder, ante los deseos de los demás, tienden a... Una falta de límites, totalmente. Sí, una falta de límites completamente, a intentar entonces obtener la perfección por el miedo de no sentirse pues aceptados, ¿no? Claro. De cierta manera. Está la del abandono, pues es muy clara, ¿no? Miedo a que nos abandonen, ¿no? Miedo a no pertenecer también de cierta forma. Muchas veces, si me regreso a la infancia, puede darse de pronto cuando hay ausencias en los padres. Y hoy en día, pues es algo que sucede muy común, ¿no? No por un deseo, muchas veces es una necesidad, 100%. ¿No? Que los padres pues tienen que salir a trabajar y entonces los niños se quedan bajo el cuidado de otras figuras, que si bien de pronto también brindan amor y si corren con suerte pueden ser los abuelos o algún otro familiar cercano que realmente les brinde la atención que requieren. Y en otros espacios, pues pueden ser otras personas cercanas al entorno familiar. Entonces, sí es muy importante la manera en cómo los niños lo van integrando, porque entonces puede ser que no es que haya estado abandonado completamente, ¿no? Sin embargo, son a veces figuras que no están tan presentes porque tienen que elaborar y los niños lo integran desde ese espacio. Entonces, ya de adultos, pues a veces generamos codependencia, ¿no? Como el recurrir a las personas ambivalentes, ¿no? De que sabes que en un rato van a estar y después se van y vienen porque eso fue tu manera, ¿no? De entender que...
o relaciones no muy sólidas, ¿no? Que pueden de pronto también establecer este tipo de vínculos con personas a distancia, ¿no? Relaciones a distancia. Hay una infinidad de maneras de vincularte, ¿no? Claro. A partir de ciertas heridas. Pero bueno, luego viene humillación. Humillación, que es el sentir pues muy parecido. Es que todas de cierta manera van teniendo. Se relacionan. Van teniendo como que algo que las une, pero sí es creer que entonces algo malo pasa en mí. Hay ahí algo que el otro va a rechazar de mí. Generalmente son personas que no soportan la indiferencia, ¿no? Que les cuesta bastante trabajo. Ya de adultos, por ejemplo, hasta el amigo que le mandas el mensaje y si no le contestas en el momento, es porque seguramente no somos tan amigos. Sí, claro. 100%. Le sonará familiares a algunas personas, ¿no? Dicen pues que suele pasar. Sí. O en la relación de pareja, ¿no? También es de si mandas un mensaje y te dejó en visto o no te contestó inmediatamente, quizá es porque ya me está engañando, me está haciendo infiel, algo malo hice, que entonces me dejó de querer y ya vamos a terminar, ¿no? Y que sobre todo se adjudica todo muy personal. Exactamente. O sea, son personas que se toman y que casi que el mundo gira alrededor de sí mismos. Exactamente. O sea, y si no, es que nunca es algo externo, nunca es algo de la otra persona, siempre es por mí. Hay algo malo en mí. Yo soy, a ver, tranquilo, sí. O sea, no está pasando todo lo que tú, pero ahí es, o sea, la mente les da para muchísimo. Y que seguramente no se recibió mucha aprobación en las primeras etapas de la vida, ¿no? Que probablemente fueron niños que de manera constante fueron comparados con otros niños, ¿no? O que no fueron como, no les fueron reconocidos sus logros en ciertos momentos, o sí, pero no lo introyectaron desde ese espacio, ¿no? Es decir, no lo percibieron así, ¿no? No percibieron recibir esa valoración de sus figuras principales desde ese lugar, ¿no? Y entonces se genera o se gesta esta herida. Claro. Después viene la traición y es ahí donde entra pues, la desconfianza, la paranoia, ¿no? Es el desconfiar de la mayoría de las personas o estar constantemente pues a la defensiva también, sí. ¿no? Estar esperando tener una reacción a partir de el trato que recibimos del otro. Aquí entra mucho, digo, para los que en puntos de cuestión de pareja, mucho la celotipia. Exactamente. Aquí. Sí, mucho. Y es que a lo mejor lo platicamos un poquito más adelante, porque muchas veces no es que tengamos una sola herida. No. O sea, luego tenemos todas. Vamos teniendo una combinación ahí exótica muy, muy peculiar, ¿no? Sí, claro. Y eso es justamente lo que nos hace, pues, ser tan complejos en ocasiones, ¿no? Y porque también podemos llegar a tener niveles de cada una de las heridas, ¿no? Sí. Y eso es importante mencionarlo, ¿no? A lo mejor puede ser que no te conteste el mensaje en el momento y no te importe que no te conteste el mensaje en el momento, ¿no? Pero a lo mejor se toma una foto con los amigos o las amigas y lo sube a redes y entonces tú imaginas todo un escenario en donde ya te fui infiel, ¿no? Sí, claro. Entonces, puede haber así como una combinación en cuanto a las heridas y los niveles en los que podemos llegar a presentar, ¿no? Cada una de ellas. Luego viene la herida de la injusticia, que un poco es
pues, la victimización, ¿no? En este espacio, en el que hemos sufrido tanto que entonces no hay algo más que podamos hacer, ¿no? Somos como bastante débiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entra completamente la victimización en este espacio. Es como el sentir entonces el desprecio constante del otro, ¿no? O sea, como que no, es que no, como que siempre estamos como el del segundo plato, siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un poco también es como, entonces, el conformarte con, este es el típico migajero, pues, ¿no? ¿Ya? Para que me entiendan. Para que todos lo entiendan. ¿Y para qué le doy vueltas al asunto, no? Ya de adulto es el típico migajero, ¿no? O sea, claro. El que en realidad es como, bueno, para esto me alcanza, porque pues él sufrí tanto. Falta de valía. Sí, claro, por supuesto, 100%. Uh-huh. Sí. A grandes rasgos, esas son como las 5 heridas principales. Pueden haber entonces situaciones que nos activen estas heridas, ¿no? Se habla como de ciertas amenazas que podemos llegar a experimentar y que pueden como presionarnos ese botón para activarlas, y como lo mencionaba hace un momento, pues dependerá también el nivel en el que las estemos presentando para la reacción que podamos llegar a tener, ¿no? Sí, claro. ¿Qué conductas, por ejemplo, crees que muchas veces es de los padres cuando, pues obviamente es infantes, pero ya cuando vamos desarrollando más como estas redes sociales, pues con amigos, conocidos y así, hay actitudes a veces que, o gestos que pueden llegar a sembrar o a fomentar estas heridas, ¿sí? ¿Cómo qué conductas tú crees que son como las más comunes que puedan fomentar una herida en una persona? Ya sea de los padres o de algunas otras relaciones. Lo que pasa es que creo que hay, como lo mencionaba hace un momento, a lo mejor hay situaciones que nos tocan un botón, que nos activan ciertos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De volviendo al ejemplo de a lo mejor el mensaje de texto y la novia, ¿no? Puedes llegar a vincularte con ciertas personas, no necesariamente en un contexto romántico, ¿no? Pueden ser amistades, pueden ser en el entorno laboral, que de pronto, no que necesariamente sea algo en contra de nosotros, pero que nos activa como ciertos mecanismos de defensa que finalmente son las heridas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien que es sumamente impaciente, ¿no? Si te toca el compañero que a lo mejor no es tan hábil para ciertas cosas y le cuesta más trabajo agarrarle la onda a algo, pues claro que te va a activar ahí y entonces vas a estar como de manera
constante irritable, ¿no? Y no tiene que ver con el otro, sino tiene que ver con tu herida, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones que si nos remitimos a lo mejor a la parte de la infancia, pues cuando se van gestando sí fomentan, ¿no? Como pueden ser los malos tratos, como pueden ser, por ejemplo, la manera en cómo se ejerce la disciplina, ¿no? La manera en cómo van paternando, la manera en cómo se van generando la demostración de afecto, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, vivimos en un entorno social en donde se ha normalizado mucho la violencia, ¿no? Y desde esos espacios, pues se va educando, ¿no? Y muchas veces ni siquiera desde dentro del entorno familiar, sino también desde el lugar académico o escolar, presenciamos mucho abuso. Y no es porque no hubiese existido antes, claro que existía, claro. Sí, pero creo que los niveles de cierta manera han aumentado, ¿no? Entonces, creo que lo fomentan son estas situaciones de estrés constante, situaciones que generan cierto trauma, el abuso de cualquier tipo, la pérdida de algún, no solamente ser querido, sino porque también de pronto están las mascotas, ¿no? O estos otros vínculos que también son significativos. El rechazo, las humillaciones constantes, las comparaciones, muchas veces no de manera consciente, porque en ocasiones los padres o los cuidadores no son conscientes de que hacen comparaciones con los hijos. Y eso entonces también va fomentando las heridas, ¿no? Sí. Creo también mucho he escuchado cuando dicen, ay, es que son niños, no se dan cuenta, no claro. saben. Yo creo que esto es como un mensaje para que sepan que realmente la infancia es una etapa crucial en la vida de una persona, porque de aquí se gesta todo, ¿no? A lo sí. que vienen en los próximos años. Entonces es simplemente como hacer conscientes a los papás o los que quieren ser papás en un futuro que es muy importante qué imagen y qué es lo que le quieren demostrar, lo que le quieren evocar a su bebé, ¿no? A su niño, porque esto es muy importante. Los niños sí se dan cuenta, sí son conscientes, aunque crean que no tienen noción de la vida, pues realmente están aprendiendo. Entonces, sí. de aquí parte todo, ¿no? Entonces, como yo comencé diciendo, las heridas llegan a influir en los estilos de apego que ya de adultos empezamos como a gestionar, ¿no? A desarrollar, que muchas veces pues sí se empieza a lo mejor desde la adolescencia, algunos antes, otros después, pero bueno, vamos como ya en la cuestión del desarrollo ya un poquito más grandes, no de infantes. Entonces se empiezan a desarrollar a partir de estas heridas los apegos. Los apegos, pues bueno, aprendimos que es como venimos aprendiendo a amar y a relacionarnos con el otro, ¿sí? Ya sea no solamente desde la cuestión pareja, sino también, pues como mencionabas, con los amigos, con las personas con las que trabajamos, con nuestra familia. Esto es un estilo de apego para con todos, no solamente con la pareja, porque creo que mucho también a veces se ha distorsionado como que el apego solo existe para con la pareja, y no realmente es así. Realmente tenemos apego para con todos, o sea, si tan solo el primario viene a ser con nuestra mamá, entonces de ahí empezamos a desarrollarlo para con las demás personas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto de los estilos de apego. ¿Cuáles son los más comunes? Pues el ideal es el apego seguro. Se van gestando en la primera etapa de la infancia. Y tiene que ver con esta parte en la que comienza a darse como la separación. No hablar muy técnico porque, ¿no? Ajá. Sí. Luego yo me voy, pero no.
No voy a hablar de cosas muy técnicas, pero es como de pronto el niño empieza a identificar que mamá o papá pueden dejarlo un momento solo y eso no quiere decir que lo van a abandonar, ¿no? Me regreso un poco al ejemplo que ponía de cuando de pronto los padres tienen que salir a trabajar y entonces recurren al cuidado de alguien más para con los niños, ¿no? Puede ser que los dejen en una guardería, puede ser que lo dejen con los abuelos o con algún otro familiar, ¿no? Y los niños van entonces entendiendo que lo dejan un momento, pero eventualmente sus padres regresarán por ellos, ¿no? Y desde ahí también se fomenta entonces, junto con todo esto, el que se les da atención, se les brinda tiempo de calidad, se les brinda afecto, se cubren sus necesidades básicas y entonces ahí empiezan a gestar un apego seguro, ¿no? Porque entonces saben que eventualmente papá y mamá tienen que salir, pero regresarán. No quiere decir que los van a abandonar. Pero regreso también al punto en cómo el niño lo percibe. Ajá. Porque es un conjunto de cosas, ¿no? Pero si entonces de pronto él no lo percibe como que va a volver, sino se vive abandonado por sus padres, se puede empezar a gestar un apego ansioso, ¿no? Que es como esta necesidad de estar constantemente con papá y mamá por el temor de ser abandonado. Uh-huh. Existe el evitativo, que tiene que ver con de pronto la dificultad que pueden llegar a tener para mostrarse vulnerables, y ahí es cuando los papás no son tan afectuosos con los niños, ¿no? Cuando no tienden a mostrar mucho las emociones, sino más bien a contenerlas, y se va dando dentro de estos entornos en los que no se permite mostrar emociones. Uh-huh. Y el desorganizado, que es una mezcla entre el ansioso, el evitativo, y entonces no hay ni cercanía emocional, ni afectiva, hay una confusión constante en cuanto estará o no estará, ¿no? Y entonces si ya lo llevamos a la vida adulta, un apego seguro, pues es esta persona que entonces puede llegar a vincularse con otros y poder no confundir la independencia, ¿no? Es decir, te compartes en una relación, cualquier tipo de vínculo, regreso, no solamente de pareja, sino también de amistades o laboral, o familiar, en la que sabes que tú cubres tus propias necesidades, que entonces el otro viene a compartir contigo y a sumarte, sin embargo no es el responsable de tus necesidades, de tu felicidad y de tu estabilidad emocional, porque tú eres el responsable y tú puedes nutrirte a ti mismo de todas esas cosas que necesitas, ¿no? Y entonces desde ahí, que es el ideal, ¿no? Pueden darse relaciones saludables, ¿no? Saludables. Un pequeño paréntesis, saludable no quiere decir ausencia de problemas. Exacto, no. Porque muchos he escuchado y visto que se cree esto, ¿no? De que, ay, es que es saludable, es sano, bueno, porque hay ausencia de problemas. No. Y no, vengo a quitarles esa parte romántica del amor, porque no es así. No. Algo que sí, generalmente también mucho en consulta, sobre todo en terapia de pareja, cuando llegan a mi consultorio, igual, ¿no? Les hago mucho esa referencia. La mejor pareja no es la que no tiene diferencias, sino es la que sabe cómo resolver los conflictos y 100%. Las diferencias, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a consulta? Aprender. Claro. A resolver, sí. ¿No? Aprender a resolver, porque eventualmente
pues tendremos diferencias, ¿no? Y mucho resignificar esto que socialmente se ha aprendido. ¿Por qué socialmente? O sea, creo que se nos viene enseñando esto, ¿no? De que no debes de tener problemas, no debe de haber diferencias, todo se ve color de rosa y bonito y así como las princesas y las películas. O sea, no. La realidad es otra y la verdad es que sí, o sea, es mucho resignificar todas estas partes que se nos ha venido enseñando que no son del todo correctas. Entonces, creo que si queremos algo sano es aprender a gestionar todo esto que pues estamos viendo, ¿no? En el otro. Y que muchas veces también es un espejo de cosas que nosotros tenemos que trabajar. Totalmente, sí, total y absolutamente. Y como lo mencionas, y es importante recalcarlo, está muy romantizado el tema de cómo debería de ser una relación de pareja o exitosa, ¿no? Sí, y como muy idealizado, ¿no? A partir de y vivieron felices para siempre. Sí, claro. Y el amor todo lo puede y ¿no? No es, lamentablemente, pues no es así. Hay mucho trabajo que hacerse previo, ¿no? Claro. Y cerramos el paréntesis o seguimos ahí. Sí. Y bueno, hablando entonces también de estos otros tipos de apego, que generalmente hay como la mayoría, ¿no? De ellos, que puede llegar a ser el apego ansioso o el apego evitativo, pues se dan en estas relaciones ya de adultos, en donde también, si lo unimos con la herida, ya no quiero repetirlo, pero es este tipo de relaciones en las de que a lo mejor se gesta mucho la codependencia, el que entonces el otro es el responsable de mi estabilidad emocional, en donde esto también que de pronto se dice mucho como tu media naranja, ¿no? En donde entonces pareciera que la otra persona te viene a complementar, ¿no? Y que entonces el otro es el responsable de cuidar de no activarte estos mecanismos de defensa o estas heridas que te recuerdan a esto que te dolió, ¿no? Que te dolió tanto y que de pequeño a lo mejor no tenías todavía todos estos recursos que vamos, si bien nos va, construyendo y adquiriendo de adultos para ir gestionando ciertas emociones, ¿no? Entonces son personas que, pues sí, por ejemplo, el ansioso, pues obviamente no les gusta la separación, ¿no? O sea, como que el otro pase mucho tiempo lejos, ¿no? Que necesitan que les estén a lo mejor mandando un mensajito de manera constante, que observen si se arregló, no se arregló, si se hizo un cambio, no se hizo un cambio, ¿no? Que el perfume, que el peinado, que la ropa, que bueno, o sea, todo. Exactamente, ¿no? Sí. Porque tiene un miedo constante a ser abandonado, ¿no? Entonces también son las personas que buscan completamente agradar, ¿no? En cualquier escenario, pero buscan agradar al otro. Y como decíamos, ¿no? Hace un momento también, o sea, hay ausencia de límites por lo mismo, porque no se sienten capaces de establecer un límite para una relación un poco más sana y estable, porque dicen, no, o sea, mejor esto, o sea, me acomodo, me acoplo a lo que hay con tal de no ser abandonado, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego se vuelven en dinámicas bien padres cuando se junta un evitativo con un ansioso, 100%. Porque entonces el evitativo no puede o le cuesta mucho trabajo estar expresando de manera constante el afecto, y el ansioso necesita que de manera constante le estén reafirmando el afecto. Y entonces busca tener estos actos a lo mejor hasta de servicio, o muy melosos, y eso hace que el otro se espante, se aleje un poco y entonces confirma esta sensación de abandono que tiene el ansioso, se activan sus mecanismos de defensa y entonces al alejarse no demuestra el afecto, el otro dice, claro, entonces no me quiere porque pues si ya no me lo está demostrando, ¿no? Claro. Y se vuelve un círculo vicioso en donde eventualmente son relaciones pues que
digo, si bien nos va, alcanzamos a ver que hay cosas que nos está reflejando el otro y que necesitamos trabajar, Sí. lo hacemos, y si no, pues terminan en relaciones que fracasan, ¿no? Pues que justo muchos de adultos solemos caer en estas dinámicas para intentar sanar lo que no se resolvió, ¿no? Claro. Que muchas veces es inconsciente, ¿sí? Sí. Porque pues yo creo que ya se hace más consciente ya una vez que la persona pues se lo empiezan a señalar o lo empiezas a identificar a raíz de ciertas cosas, o dado el momento pues que tengas algún momento de quiebre o algo así, acudas a terapia, entonces empiezas a ser un poquito consciente, ¿no? Pero aún y con todo este proceso pues caemos, ¿no? En este como círculo vicioso, por así decir, en intentar de alguna u otra manera, porque pues nuestra mente está configurada para eso, ¿no? Quiere resolver. Claro. Quiere un principio y un final, como sea, pero lo necesita. Entonces, nuestra mente nos va, y a veces por eso decimos hay que trabajar mucho nuestra mente, porque nos puede jugar en contra en todas estas dinámicas. Entonces, por eso la importancia, ¿no? De empezar a hacer conciencia. ¿Por qué crees tú, Gaby, que de adultos atraemos a estas personas que activan justo esas heridas que tenemos? Porque repetimos lo conocido. O sea, finalmente es lo que conoces, es lo que aprendiste. Entonces, es lo que eliges, ¿no? No de manera consciente, como bien lo dices, pero finalmente, pues es lo que hay, ¿no? Lo que vimos, lo que aprendimos, ¿no? Entonces, y luego muchas veces se usa esto de Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Sí. Porque pareciera eso, ¿no? O muchas veces es que no entiendo por qué sigo eligiendo el mismo patrón. Me siguen pasando lo mismo con todas las personas. No, y eso de por qué sigo eligiendo, eso ya es un logro, porque sí. muchas veces, ¿por qué siempre me toca? Sea, es como que me toca, o sea, que te cayó del cielo, que tú no fuiste por él, por ella. Claro. O sea. Y ahí aparecen nuevamente nuestras heridas de la infancia, ¿no? Que finalmente es una trampa. Es una trampa, y es repetir esto que mencionaba hace un momento. Muchas veces lo que más tememos es lo que se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque como con estas conductas, entonces vamos corroborando estas heridas que traemos, y eso nos lleva nuevamente a vincularnos desde estos espacios. Por eso la importancia, pues sí, de trabajar en nosotros y del autoconocimiento, porque desde la inconsciencia difícilmente podrías entonces identificar estos patrones de conducta. Es el mismo líquido en diferente envase. Sí. Solamente, ¿no? Pero al final del día, pues sigues consumiendo Coca, Pepsi o no sé. Sí, de otra marca, pero al final otra marca, no sé, ajá. Pero al final del día es el mismo líquido, solamente que en diferente envase. Es un refresco, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces toca voltear a vernos, toca identificar y resignificar. Sí, me gusta mucho esto que dices, porque creo que sí, la mente está como queriendo siempre buscar lo conocido y lo cómodo antes que enfrentarse, ¿no? Ante un cambio. La incomodidad. Y lo que genera el cambio es incomodidad, ¿no? Entonces, yo creo que también, o sea, como seres humanos, pues buscamos simplemente como que el placer, lo que se sienta bien, aunque no sea lo mejor o lo que es más adecuado para mí, pero mientras a mí no me esté generando esta incomodidad, ¿qué pasa? Dicen por ahí, más vale como malo conocido que malo conocido que bueno por conocer. Algo así dicen, ¿no? Y muchas veces es lo que dicen, ¿no? O como desde esos espacios también las personas eligen, ¿no? Como de, bueno, mira, ya, pues ya sé que, pues
medio le encanta la fiesta, pero pues mira, ya ahí me la voy llevando. O No, que como imagínate otro que quién sabe cómo me salga, otra que no sabemos cómo va a el salir. peor es ¿no? nada. El peor es nada. Pues es que pues, ya, o sea, agarré Sí. algo que es como lo que mencionas hace un ratito, ¿no? También es lo que me tocó, o es Ajá. para lo que me alcanza y bueno, pues mejor aquí que nada. Exacto. O sea, también, Pues sí. no chicos, vayan a terapia, por favor. Vamos todos a terapia. Sí, nosotras también como psicólogas Sí, vamos, vamos. no crean que no. No Vamos nos a- escapamos. Vamos a terapia a trabajarnos. Sí. Gaby, ¿cómo crees que se puede comenzar a mover estos estilos de apego que son, pues, un tanto, si lo podemos englobar, pues, inseguros, a un estilo de apego un poco más seguro? ¿Cómo podemos, como esos pequeños pasos para llegar a eso? ¿Qué pueden empezar a hacer? Pues vayan a terapia. Resaltamos. Resaltamos el que tienen que ir a terapia. Después, creo que sí voltear a ver cuáles son nuestras necesidades, observarnos, ¿no? El identificar qué estamos, qué cosas estamos careciendo. Empezar a identificar qué es lo que nos está doliendo. Si realmente es lo que está haciendo el otro o es a partir de algo que nos recuerda a algo que vivimos anteriormente, ¿no? Y entonces, el hacernos responsables de nosotros mismos, digo, no es una labor fácil, ni muchas veces es algo que todas las personas estén dispuestas a entrarle, porque implica mucho, ¿no? No es un proceso sencillo, pero creo que el empezar a voltear a ver qué es lo que necesitas y ser más autosuficiente, eso va a permitirte comenzar a resignificar y empezar a voltear a ver otros escenarios y maneras de vincularte, ¿no? Ok, si mi cuerpo me está diciendo, porque luego el cuerpo habla lo que Sí. nuestra mente calla, ¿no? Entonces, si estamos enfermando, ¿por qué estamos enfermando? Estamos sometidos ante mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tristeza. O sea, es que generalmente estas heridas nos desembocan esto, ¿no? O sea, nos desembocan padecimientos como puede ser ansiedad, depresión, estrés constante, enfermedades cardiovasculares, una infinidad de cosas, ¿no? Que muchas veces lo vemos como, es que es esto, ¿no? Lo vemos por lo superficial, ¿no? Claro. A lo mejor tengo presión arterial alta, pues porque no tengo buenos hábitos, ¿no? A lo mejor no hago ejercicio, no como a mis horas, no como saludable, ¿no? Pero, ¿qué te está llevando a no hacer esto, no? ¿Qué estás tratando de compensar con esto, ¿no? Entonces, sí es un poco voltear a vernos y hacernos cargo de nosotros antes que depositar la responsabilidad en el otro, de nosotros mismos. Sí, creo que nos hemos hecho como sociedad muy reactivos. O sea, y en esto resalto lo que dices, de mucho ver hacia el otro y no ver a nosotros. O sea, es que es culpa de la otra persona. O sea, si no estamos en pareja, pues es echarle culpa que a la mamá, que al papá, que al amigo, que al vecino, que al compañero de trabajo, lo que tú quieras, menos a nosotros. O sea, es como que yo me siento como me siento y obviamente todo el mundo me traiciona, todo el mundo me habla mal, todo el mundo esto, sí, y eso a ti, ¿qué te está detonando? ¿O por qué te sientes mal con eso? ¿Por qué te estás haciendo tan reactivo y no empiezas un poquito a hacer esa introspección, ¿no? De qué es lo que me está pasando a mí a raíz de tal suceso, de tal dicho, yo qué sé, ¿no? Entonces, hay como mucha esta falta de, creo, de enseñanza, pudiera ser yo, de aprender a conocernos a nosotros mismos, porque sí mucho se habla del amor propio, mucho se habla, y la parte romantizada una vez, que es una de mis palabras favoritas, porque vivimos en una sociedad así, que quiere romantizar ciertas cosas que sí, o sea, de antemano son buenísimas, y quien lo haga
se lo aplaudo, pero quien ha pasado el proceso sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil y creo que muchas veces ese es como que también como el mecanismo de defensa de decir, no hombre, ni para qué le entro porque sé que a lo mejor me resulta peor, ¿no? O sabes que estoy hasta cierto punto también cómoda o cómodo con esta dinámica que aunque a lo mejor no me da los resultados que yo estoy buscando, pero es mejor que hacer algún cambio, tener que trabajar en mí misma y pues echarle ganitas, porque sabemos que trabajar en nosotros, yo creo que es de los trabajos más arduos que hay y difíciles, porque no es nada fácil encontrarse con el verdadero espejo, que es uno mismo, ¿no? Porque sí está muy padre y muy fácil como el reaccionar y ejercer como responsabilidad en la otra persona. Te hazte responsable tú de que porque yo me siento triste, que porque me siento ansiosa, que porque me siento poco valorada o lo que sea, pero ¿y nosotros qué, no? También, y es mucho también como de exigir a la otra persona, pero ¿qué estamos nosotros también aportando a la otra persona? Porque mucho en estas como en relaciones de pareja se da cuando, por ejemplo, que se quieren a lo mejor que juntar o casar, no sé, de que o estoy simplemente con otra persona porque quiero que me haga feliz, quiero que me haga, o sea, le estás adjudicando ya una responsabilidad y ¿por qué no dices, más bien, si él me hace feliz, padrísimo, pero simplemente yo lo estoy eligiendo porque me encanta, o sea, se me hace un gran plan estar y pasar tiempo con esta persona y porque quiero, simplemente porque quiero, allá cargarle una responsabilidad, ¿no? Que mucho viene pues de estos, ¿no? Estilos de apego, pues las heridas y demás, ¿no? Y creo que pues por ahí podemos comenzar a sanar nuestras heridas cuando empezamos a reconocerlas y no con una intención de juzgarnos, sino pues tratar de quitarnos como estas culpas que muchas veces sí cargamos porque pues obviamente pues venimos en un sub y baja de estas emociones y procesos que no son a veces muy fáciles de llevar, como lo hemos venido diciendo, pero también quitarnos un poquito esta como negación, ¿no? Ante que yo no tengo ninguna herida o que yo estoy súper bien, a mí no me pasa nada, porque quien diga que no y lo venga a negar está mintiendo, ¿no? Obviamente, porque todos de alguna u otra forma tenemos alguna herida que no hemos resuelto o algún estilo de apego por ahí que a lo mejor no es el más correcto, pero pues se puede trabajar, ¿no? Y se puede comenzar a sanar y yo creo que empezar a identificarlo es lo más valioso cuando ya lo hacemos consciente que mejor empezar a buscar culpables, porque eso es lo primero que queremos hacer, lo queremos hacer al revés, y pues no, así no es. Entonces, resaltar también el punto de que la terapia es un buen espacio para comenzar a resignificar todas estas vivencias, historias, y sobre todo, pues, nuestro propio proceso, ¿no? Y poder saber que sí se puede, o sea, que sí hay mejores formas de vincularnos, mejores formas de relacionarnos, pero sobre todo para con nosotros mismos, porque ahí es donde empieza todo. Podemos empezar por nosotros a trabajar y creo que es un poco más fácil para cuando queremos evocar hacia el otro, ¿no? Cuando queremos relacionar, porque es también yo creo que cuando se quieren hacer las cosas al revés, pues puede a lo mejor en cierto momento funcionar, pero en algún momento tenemos que volver a nosotros, porque como decimos, las relaciones son nuestro mayor espejo. Todas, no solo la de pareja, ¿no? Entonces, desde el adultos que podemos ser hoy, podemos empezar a sanar a ese niño herido que hemos venido caminando con él a lo largo de nuestra vida. Y pues sanar no es olvidar, sino es poder resignificar este dolor, estas heridas, estos procesos y ser conscientes, ¿no? De nuestro proceso, abrazarlo y caminar con él, no hay nada de malo en ello. Desde la terapia cognitivo-conductual, desde tu punto, ¿cómo se puede comenzar a trabajar una herida? Pues hay como muchas técnicas que de pronto podríamos utilizar, pero algo muy valioso que mencionas y que quisiera como retomar es el comenzar a identificar, ¿no? El empezar a identificar que hay ciertas situaciones que nos duelen y que nos remiten a momentos que fue difícil gestionar, ¿no? O ciertas emociones que nos costó trabajo gestionar.
Entonces, creo que empezar por ahí y luego empezar a identificar de qué manera manejamos ese tipo de situaciones que nos incomodan o que nos molestan, ¿no? Empezar a identificar cómo reaccionamos ante el enojo, cómo reaccionamos ante la frustración, cómo reaccionamos ante la tristeza, ante el sentirnos justamente abandonados, al sentirnos poco valorados, al sentirnos a lo mejor rechazados, ¿no? Como empezar a identificar eso. ¿Qué conductas nosotros llegamos a tener a partir de ese tipo de emociones que experimentamos? Porque el conocimiento es poder. 100%. Entonces, desde ahí, el que nosotros identifiquemos, ok, cuando yo me siento rechazado o rechazada, actúo de esta manera, eso te va a permitir entonces empezar a hacerlo diferente o intentar hacerlo desde un lugar distinto. Y luego, de pronto, creo que también podemos pues generar hábitos saludables que nos nutran. Y eso es volver a nosotros, ¿no? Entonces, desde el espacio que le sea cómodo a cada quien, ¿no? Habrá quien decida, a mí me hace bien o me siento placentero saliendo a correr, andar en bici, meditando, ¿no? Coloreando, leyendo, ¿no? Dentro de la terapia cognitivo-conductual contamos mucho con el mindfulness, que es de pronto centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente. Yo lo hablo en mi libro, por favor. Por favor, corte comercial, sí. Compren el libro. Sí. Porque creo que son técnicas que te regresan a tu presente. Muchas o la mayoría de las personas hoy en día vivimos en el futuro o en el pasado, ¿no? Y es regresar entonces a la ansiedad o la depresión, ¿no? Sí. Que es nuestro pan de cada día, y no me dejarás mentir, dentro de la terapia y dentro de la clínica, es lo que la mayoría de la población padece, o depresión o ansiedad. Ansiedad es estar enfocado en el futuro y la depresión es estar enfocado en el pasado. Entonces creo que es importante, pues eso, enfrentar tus miedos, utilizando alguna de estas técnicas y regresar a voltear a verte. Lo importante de acudir a terapia es que sepan que no todos los procesos son iguales. No. Lo que se siente bien para mí no se puede sentir bien para ti ni para la otra persona, que mucho se cae como en esto, ¿no? De que como a fulanita, sutanita le hizo bien, a mí también. Entonces, sí. Cada uno lleva su proceso, cada uno tiene altas, bajas, retrocesos y vuelves a intentar y así, pero los procesos de sanación no son lineales. No. Entonces, cada uno tiene un porqué, un para qué distinto, entonces todos tenemos caminos diferentes también y herramientas diferentes que se sientan bien para cada uno de nosotros. Y la importancia de acudir a terapia, ¿no? O sea, principalmente 100%. Creo que eso es lo que nos va a permitir pues hacerlo distinto, ¿no? Acudir a terapia y claro, ¿no? O sea, no hay una receta de cocina que les funcione exactamente igual todos, para todos, ¿no? Sí, claro. Porque no es así. Así es. Así que pues bueno, muchas gracias una vez más, Gaby, por estar aquí. De verdad fue un verdadero placer, disfruté muchísimo esta plática contigo, espero tenerte nuevamente por acá. Y bueno, pues para ustedes, si están buscando consulta, ya saben, aquí está mi amiguísima Gaby o yo, quien gusten, aquí nos pueden encontrar nuestros datos por aquí abajo. Y también si quieren adquirir el libro, van a encontrar los links por aquí. Así que pues gracias, síganos, compartan, denle like y todo, y nos vemos a la próxima. Bye.